Les agradecemos su asistencia a su programa de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Como lo habíamos adelantado, en esta ocasión nos acompañan nuevamente el compañero Marcos, el compañero Alejandro, quienes estuvieron con nosotros hace 8 días. Y hoy particularmente tenemos un tema que estamos seguros que a todos nos interesa, pues se trata de hacer un balance de cómo llegamos al día 6 de junio, que como ustedes saben, se juega mucho el futuro que habrá de tener la Cuarta Transformación. ¿Habrá el apoyo suficiente para fortalecer un proyecto que profundice sus objetivos? ¿Estaremos limitados por una correlación que cuestiona o incluso una correlación que apoya, pero que a la vez exige determinados espacios de poder? Estos aspectos esperamos contribuir para que se vayan aclarando y en ese sentido, pues le agradecemos mucho a Marcos y a Alejandro poder tener continuidad en esta charla. Buenos augurios, ¿o cómo la ven ustedes, Marcos? Bueno, pues gracias a todos ustedes por estar presentes. Gracias a ti, Raúl, gracias a ti, amigo Rueda, por invitarnos. Y desde luego a nuestro amigo Alejandro Quintero. Les agradezco que nos inviten a este espacio de reflexión. Pues yo creo que, contrario a lo que pensaba la Santa Alianza, que ahora está bendecida por los jerarcas de la Iglesia mexicana, esta Santa Alianza que hacen el PRI, el PAN y el PRD, y que es una alianza que cruza fronteras, que llega a Inglaterra a través del New York Times, de Economist, como habíamos comentado anteriormente, que se expresa por declaraciones en Estados Unidos, directamente por el Departamento de Estado, que es quien financia a algunos de los grupos, como a Mexicanos contra la Corrupción. Esta Santa Alianza, que no tiene, que se ha vuelto desvergonzada, porque igual que Maximiliano, van y claman por la intervención del gobierno norteamericano en los asuntos que solamente le competen a los mexicanos. Lo que hace Mexicanos contra la Corrupción, lo que hace Kraus, de solicitar la intervención del gobierno norteamericano en los asuntos internos, pues nos coloca en una situación como cuando acudieron los conservadores con Maximiliano. Y a pesar de eso, a pesar de esa ofensiva tan grande, nos encontramos ante un panorama en donde todo apunta a que Morena conserve la mayoría de las diputaciones y que junto con sus aliados es muy probable que llegue a contar con las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y por lo tanto continuar con el proceso de la Cuarta Transformación. Yo creo, es mi balance, que a pesar de una ofensiva tan canalla, tan brutal, con todo el aparato judicial, sobre todo del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral, a pesar de eso, la ciudadanía va a confirmar el apoyo a la Cuarta Transformación. Esa sería
punto de vista, lo que puedo observar un día antes de las elecciones. A ver. Alejandro, ¿cómo la ves? ¿Eres tan optimista como nuestro amigo Marcos? Bueno, primero agradecer la nueva invitación al programa, reiterar mi felicitación por la importancia de la comunicación social que hacen a través de este espacio, ¿no? Eso lo tengo que reconocer con mucho énfasis. Yo tengo un poco la idea de que es importante y necesario meternos al contexto internacional y nacional de la pandemia, porque han sido más determinantes de lo que nos imaginamos. Es una verdadera tragedia humana lo que estamos viviendo. Más adelante, en una siguiente intervención, mencionaré algo de datos, cifras y sus repercusiones socioeconómicas, tanto para el mundo como para México. Y eso, de una u otra manera, afecta a las elecciones. Las elecciones no es una isla que se dé ajena al contexto en el que estamos, ¿no? Estamos todavía en una emergencia sanitaria que ha recrudecido muchos aspectos socioeconómicos en el país, pero también que ha ilustrado sobre muchas situaciones que antes no teníamos información. Entonces, a la par que más adelante de este contexto de la pandemia, en el que es el que enmarca la elección, yo coincido con lo planteado con Marcos. En lo general, me parece que la elección es una nueva cita con la historia, una nueva cita de los mexicanos, pero es también una nueva cita de la izquierda. Pues vamos a ver de qué tamaño, como dicen en la zona sureste del país, particularmente en Oaxaca, de qué lado más caliguana, es decir, pues de qué está hecho realmente la izquierda mexicana que se enfrenta a una derecha unificada. Recordemos de que los partidos representativos de la derecha, como era el PRI, PAN, y ahora lamentablemente acompañados por el PRD, pues van unificados. Eso no es menor, y lo hicieron en buena parte del país, en buena cantidad de distritos electorales, y eso también es un elemento, una variable muy importante. Y por el contrario, la izquierda, o más bien el sustento electoral del bloque en el gobierno, pues va bastante dividido. En algunos va los tres, Morena, PT, y esa cosa que se llama verde ecologista, pero en otros va el verde solo, Morena solo, o con combinaciones. Es una mezcolanza. Frente a la unidad de acción que hizo la derecha, eso va a ser en buena medida importante para los resultados. Y un último aspecto es que las elecciones tienen un buen grado de incertidumbre. Nadie tiene la bolita mágica como para decir, podemos hacer pronósticos muy puntuales en cifras, en datos duros, etcétera, pero también hay un aspecto subjetivo en la población que muchas veces no es valorado adecuadamente y nos llevamos grandes sorpresas. Nada más pongo como ejemplo la elección presidencial del 2018. Todos o muchos queríamos que ganara López Obrador, etcétera. El mismo equipo de campaña y el mismo López Obrador, pues le echaron la carne al asador. Sin embargo, el nivel y la cantidad de votos que fueron obtenidos, digo, bajo ninguna circunstancia, no hay un solo pronóstico previo a la elección que plantee el número de votos que se conquistaron. Y eso fue un aspecto subjetivo que luego los analistas pues, tienen que andar investigando, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió a la población que ahora decidió en esta forma? Yo creo que ese también es un elemento en esta elección. Sería por el momento, ¿no? Sí, pues yo creo que todos estamos de acuerdo que estamos entrando a una elección de muy difícil pronóstico.
creo que coincido mucho con esta idea tuya, Alejandro, y que ojalá y se diera el escenario que Marcos adelanta. Yo en todo caso quisiera señalar 2, 3 aspectos que me parecen muy relevantes. Lo primero, miren, creo que es una buena noticia, es un buen síntoma el nivel tan alto de nerviosismo, de temor, yo diría que hasta de terror que se advierte en las derechas. Efectivamente, el primer signo fue que les importó muy poco pasar por años primero de antagonismos reales del PRI y del PAN. Estoy hablando ya de hace 30 años, ¿sí? Y después dejar de fingir y salir del closet político y francamente ir a la alianza PRI-PAN y con el PRD, que son los Chuchos y Héctor Bautista, y ya descarar sus amoríos. Eso es producto del temor, del terror que sienten, porque saben que puede en esta ocasión repetírseles la dosis del 2018 acrecentada. Entonces eso ya es un avance, ver cómo se están moviendo. Pero si eso fuera poco, que también sale de la oscuridad Claudio X González. No es cualquier cosa, ya no tenemos que denunciarlos, ya no tenemos que decirles, miren, atrás de esto está Claudio. No, Claudio se puso al frente, organizando, seguramente financiando, pues si el fuerte de ellos es el dinero, y de alguna manera en el descaro total que hace ya poco necesario el análisis de estar expulgando de qué se trata, porque ahí está clarísimo, está Claudio, está el PRI, está el PAN, está el PRD, en una santa alianza para detener a toda costa a Andrés Manuel. Creo que, insisto, siendo un acto de unidad entre ellos, es un acto que demuestra la enorme fuerza y la profundidad que tiene en este momento la propuesta de Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación. Pero por si eso fuera poco, tenemos el desplegado que salió en el Universal y en el Reforma, donde ahí prácticamente se sacan la cabeza algunos y otros simplemente ratifican que son todos lo mismo, ¿no? Imagínense qué personajes firmaron ese documento. Enrique Krauss, Claudio X González, Gabriel Said, Ángeles Mastreta, Martín Moreno, entre otros, pero todos están cortados con la misma tijera, ¿sí? Son las voces del viejo régimen que tenían autoridad, que tenían poder, que tenían peso y que tenían jugosísimos moches, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo, ¿sí? Están echando verdaderamente la carne al asador. ¿Y qué significa eso? Que de ser derrotados, como yo creo, en eso coincido, en la magnitud no lo sé, pero de ser derrotados, como seguramente lo serán, habrán sido derrotados todas las distintas casas de fraudes, de escoria, de saqueo, que venían siendo una lacra en la política nacional, en la sociedad nacional. Entonces, es enorme, enorme el reto que tenemos, y lo que a mí me parece interesante es que en muchos espacios de analistas de todos los niveles se ve este bloque de Morena, ¿va a ganar por poco o va a ganar por mucho? Eso me parece excelente. Nadie dice va a perder, ¿sí? Y yo creo que están todos en el análisis correcto. Morena ganará por poco o ganará por mucho. A todos esos unificados. Entonces, se puede decir que de entrada, pues ya estamos del lado correcto de la historia, ¿sí? Ya todo mundo, la mayoría de analistas, la mayoría de los mexicanos percibe que vamos a un triunfo. Ahora, la magnitud de ese triunfo depende de muchas circunstancias. Depende de un elemento fundamental que efectivamente lo menciona muy bien Alejandro, que las personas, en su mayoría los ciudadanos, logremos derrotar primero el temor al asunto del COVID. Creo que para eso ayuda mucho saber que un gran sector de la población ya nos estamos constituyendo en barreras. ¿Por qué? Porque ya estamos vacunados.
y sigue avanzando el proceso de vacunación, ¿sí? Las tendencias ya hablan de que el nivel de contagio va disminuyendo. Y además que sepamos que este proceso se va a organizar de tal manera donde se van a tomar todas las precauciones para que efectivamente sea un evento donde estemos muy seguros todos. Eso es lo primero que tendríamos que transmitir, ese ámbito de seguridad. Ahora, lo otro que es muy importante es cómo se puede ganar. Miren, yo me atrevo a decir una cosa porque he visto que muchos lo han dicho. Además, la Unidad de las Izquierdas fuimos de los primeros que hicimos una crítica abierta a la conducción actual del partido. Pero me ha dado mucho gusto que gente muy reconocida por nosotros de la izquierda, como es Enrique Dussel, como es Lorenzo Miller, como es Armando Bartra, públicamente han señalado que un error, un lastre, algo que tenemos ahí que puede perjudicar negativamente el proceso electoral a favor de Morena, fue la actuación de la actual dirección, particularmente de Mario Delgado, pero todos asumimos que existe el problema, hay que resolverlo, no es el momento de profundizar demasiado. Pero es evidente que vamos a pagar alguna cuota por la mala conducción, ¿sí? Y creo que esto es claro también. En algunos lados hay candidatos más o menos cuestionables, pero aquí creo que la decisión de Morena ha sido, o de la militancia de Morena, ha sido, vamos a votar por Morena. ¿Por qué? Porque los de enfrente son los adversarios. Los de enfrente vienen a destruir nuestro proyecto. En cambio, podemos acarrear o empujar o impulsar algún candidato diputado, algún candidato que no sea tan bueno, que tengamos que estar vigilándolo, pero es mucho mejor tener a alguien que por lo menos tenemos que darle el beneficio de la duda, a subir al ring a gente que son verdaderamente antagónicos, enemigos de la Cuarta Transformación y que van a ir a tratar de destruir nuestro proyecto. Bueno, estos son elementos que a mí me parecen sustanciales. El partido, la cuestión de la pandemia, el asunto de cómo votar a pesar de nuestras contradicciones. ¿Cómo ves, Marcos? ¿Cómo ves, Alejandro? Particularmente Marcos. ¿Cómo ves este tema? Pues coincido contigo en el sentido de que Claudio X González se abre queda ante la vista como alguien que impulsa a toda esta derecha, que hay un elemento que es muy importante en esta unidad. Por ejemplo, te voy a decir, la candidata a Chihuahua, Maru Campos, que está siendo investigada por lavado de dinero y es la candidata a gobernador. O sea, ¿quiénes son además los líderes, los candidatos de esta unidad, de este amasijo, en donde no tuvieron figuras, en donde no pueden hablar de ética? Maru Campos en Chihuahua. El efecto que ha tenido Cabeza de Vaca en Tamaulipas, en donde no es posible que el PRI, el PAN y el PRD digan que quieren que siga gobernando alguien que está delinquiendo todos los días. Eso es absurdo. Es decir, esa es lo que marca esta derecha. Y Nuevo León con Samuel García, mano, como candidato a gobernador. ¿En dónde estamos colocados? Es decir, podemos tener una opinión justa contra Clara Luz, pero indudablemente entre ella y Samuel García hay una gran distancia. Samuel García está siendo investigado también por lavado de dinero. ¿O qué te parece en Baja California, Carlos Jan González, mano? Han Ron. El candidato, ¿no? de Movimiento Ciudadano. Es decir, que incluso la candidata del PRI lo denuncia de que le puso $5 millones para que declinara. Esto es la unidad que plantea la derecha y que encabeza Mexicanos contra la Corrupción con Claudio X González. Tú lo describiste desde el primer momento, que es Claudio X González comandando a todos los delincuentes, a todos los generales de la corrupción. Y tienes razón cuando hablan también de que hay que ver el panorama internacional. A la embestida
por ejemplo, de The Economist, también deja en claro cómo está metido en este proyecto en contra de la Cuarta Transformación el capital financiero y particularmente la gran banca internacional. Dentro de la dirección, dentro del consejo de dirección de The Economist, pues evidentemente están parte de los consejeros del gran banco HSBC de Inglaterra, ¿no? Como dentro del país están participando también representantes de la banca, o como en México, en donde Kraus también era parte del consejo de administración de uno de los grandes bancos, creo que era del propio HSBC, no recuerdo en especial, pero era director. Es decir, quiero decirte cómo la gran banca está muy interesada en desbarrancar a la cuarta transformación. Y cómo no tienen candidatos que realmente reflejen una ética, lo que tú decías, se han descubierto. Y en condiciones en donde apostaron a la derrota sanitaria, a la derrota económica, a la derrota política y la derrota social de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy los propios datos de Banco de México pronostican un crecimiento del 7% del Producto Interno Bruto. Saliendo de una pandemia de esta naturaleza y tener un crecimiento del 7%, comprar una refinería y contar con recursos para que México sea el 9º país en la campaña de vacunación y que del día de ayer hubieran vacunado 1 millón de gentes, quiere decir que no, sus pronósticos no coinciden. Y la crisis social que han querido provocar generando un movimiento contra Andrés Manuel López Obrador ha fracasado con los movimientos ridículos de Frena y sus tiendas de campaña voladoras. Es decir, es claro que debe de contar lo que tú destacas. Muchas muertes se han evitado en México gracias a esa tarea titánica de reconvertir 300 hospitales, de contratar personal de salud para evitar la pandemia, de no haber estado en situaciones como España o Italia, de que no teníamos suficientes camas para atender a los pacientes, y sobre todo en América Latina, y que tuvieron que morir en la calle, sino que se contaron con las camas suficientes y que ahora la epidemia ha disminuido gracias a esta gran campaña de vacunación. Ellos decían que no íbamos a contar con recursos económicos, que no teníamos la capacidad de organizar las vacunas. Y la Cuarta Transformación ha demostrado que todo lo contrario. Yo creo que esto va a tener, por eso me interesa mucho lo que tú dices al principio, las consecuencias que va a tener las medidas que ha tomado Andrés Manuel, tanto económicas como de salud. Ese sería el comentario que te podría hacer en este momento. ¿Cómo ves, Alejandro Quintero? Yo creo que se ha subestimado en el mundo y en México, se ha subestimado el tamaño de la tragedia humana. Y esa subestimación lleva a precisamente el aspecto subjetivo de la gente. Más allá de las cifras, la gente está viendo otra cosa. Déjenme muy rápidamente hacer un recuento de datos. El día de ayer, la OMS hablaba de 192 países con problemas de contagio. 192 países. 172 millones de contagios en el mundo. 3.7 millones de muertos. Y sigue aumentando, porque la pandemia no está detenida. Estados Unidos, el líder del mundo libre, entre comillas, subrayado y en cursivas, ha tenido 33 millones de contagios y 596,000 muertos. Es decir, la primera economía del mundo no pudo detener la hecatombe que se le vino.
En el caso mexicano, estamos en el lugar 15 por el número de contagios, 15 en el lugar 15 en el mundo, y estamos en el lugar número 4 por por el número de fallecidos. Al día de ayer había 2.43, 2.430.000 contagios en México y había 228.000 muertos. Bueno, esa tragedia sanitaria ha tenido repercusiones directas en la cuestión económica a nivel mundial y México no es una isla. Hablaba la OMS en junio del año pasado de que en el caso de África, curiosamente, para llegar a los 100.000 casos, África tardó 98 días. Y para llegar a los 200.000 casos de contagios, África tardó solo 18 días. Ese es el tamaño y la velocidad de una pandemia que no se detiene. Se habla también, muchos medios de comunicación lo plantearon, 3.900 millones de personas en el mundo, voluntaria o obligadamente, entramos en cuarentena. 3.900 millones de personas, es decir, más de la mitad de la población mundial. Y en la cuestión económica, se habla de que las economías tendrán una contracción del 7%. Imagínense, 7% de contracción mundial. México está en ese caso. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, habla de que 195 millones de empleos formales se han perdido de tiempo completo. Estoy hablando de cifras de diciembre del 2020. El 4 de marzo de este año, la CEPAL, la organización que atiende la cuestión latinoamericana, en donde una mexicana la dirige, por cierto, Alicia Bárcenas, presentó lo que llamó su panorama social y habló de que curiosamente en la zona latinoamericana, que tiene el 8.4% de la población mundial, sin embargo, ha tenido el 27.8% del conjunto de los fallecimientos por COVID. Ojo, repito, el 8.4% de la población mundial en el área latinoamericana y tenemos el 27.8% del total de los fallecimientos. También habla la CEPAL de que la pandemia profundizó la desigualdad estructural de la región con una contracción del 7.7% y el cierre de 2.7 millones de empresas. 491 millones de personas quedarán en la vulnerabilidad una vez que se detenga, pero sigue creciendo el número. Estamos hablando de que esto le pegó fundamentalmente a los jóvenes y a las mujeres. La desocupación aumentó en 10.7% el año pasado, todavía fuera de algunos rebrotes. Y por ejemplo, en México se perdieron 72.6% de los trabajos que se perdieron durante la parte más pesada de la pandemia fueron de trabajadores informales. Esto es un dato que lo deberíamos de reflexionar porque tiene que ver con votantes de carne y hueso. Habla de que 167, sigo con el informe de la CEPAL, 167 millones de estudiantes llegaron a verse afectados por el cierre de sus centros educativos. En México, el 88% de la población con menos ingresos no tiene acceso a Internet, mientras que el 18.4% de los hogares más ricos tampoco cuenta con él por diversas razones. En ese contexto, la pregunta es, porque lo he escuchado de muchos grupos y compañeros de Morena, pero los programas sociales, la vacunación, los programas sociales como el apoyo a los adultos mayores, a las madres solteras, a los jóvenes, talento, etcétera, eso es en alguna manera lo que va a resarcir la debacle económica que como país hemos vivido. Si no fuera por las medidas de Andrés Manuel,
pues imagínense las broncas que tendríamos. Pero yo recuerdo algo que hacíamos hace años cuando estábamos en la oposición y los gobiernos priistas o panistas tenían programas de apoyo a la población y daban recursos económicos o despensas o apoyos, etcétera. Cuando se venía el tiempo de elecciones, yo recuerdo que le decíamos a la gente, y era parte de nuestra estrategia, reciban todo, no hay problema, finalmente es con el dinero de los impuestos de la población, reciban todo, pero a la hora que vayan a votar y estén solos frente a la casilla, recuerden quién ha llevado a este país a la tragedia. Y mucha gente, muchísima gente, en situación económica muy complicada, lo hacía, recibía los apoyos gubernamentales, federales y estatales, pero a la hora que estaba en la casilla votaba por la oposición, en ese caso por nosotros. Partir de la idea de que los programas sociales pueden paliar la crisis económica, la crisis social y la crisis sanitaria que hemos estado viviendo, partir de la idea de que estos programas van a paliar y eso va a repercutir en votos para el bloque gobernante, yo digo es una equivocación, porque lo mismo exactamente está haciendo ahora la oposición, decir, acéptenle todo al gobierno de Andrés Manuel, recíbanlo, pero a la hora que estén en la casilla, recuerden, etcétera, etcétera. Y recuerden que la demagogia, que la mentira, pues es, en un país con tanta desinformación, pues es bastante corrosiva. Por eso yo tengo serias dudas de que por esa y otras razones, de que la votación del 2018 se vaya a repetir en el 2021. Y doy otros elementos, lo decía José Antonio Rueda, pues el problema de las elecciones intermedias. Si uno analiza los últimos 60 años de elecciones en México, las elecciones intermedias siempre es una caída drástica de participación ciudadana con respecto a la elección presidencial. Y un elemento más, el gobierno de Andrés Manuel, más allá que lo defendamos, ha cometido algunas cosas que debería de analizarse, algunas medidas gubernamentales que ha dejado desencanto en muchísima gente también, y que ya desde antes ya lo anunciaron. Yo no digo que tengan razón, yo nada más estoy haciendo un análisis de cómo se conforma la votación electoral, y ya lo anunciaron que no van a votar o se van a ir para la abstención, o en el peor de los casos voten por sus verdugos, por la derecha. ¿Eso qué significa? Que la votación, sí, yo creo que se va a ganar, y bien lo decía Rueda, el problema no es si se gana o no se gana, esa no es la disyuntiva, sino cuál va a ser la diferencia. Y en ese marco tengo la impresión que la diferencia puede no ser la que nos interesa, la que aspiramos. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que han influido objetiva y subjetivamente en la población a la hora que esté frente a la urna. Bien, muy bien. Miren, yo quisiera hacer una pregunta que me parece clave, pero voy a echar mano de algunos de los elementos que ustedes han señalado. A mí me parece extraordinario la reflexión a la que nos lleva Alejandro, porque efectivamente en muchas ocasiones las sociedades y las personas somos dados a aceptar alguna cuestión de extraordinario impacto como lo normal, cuando esto se vuelve cotidiano. Y efectivamente la pandemia es importantísimo que nosotros, los mexicanos, la tengamos bien dimensionada, ¿sí? ¿Qué significa que en algunos países que están muy por arriba de nosotros económicamente, como son buena parte de los países europeos, no hubiera acceso a las camas, no tuvieran acceso a los aparatos de oxigenación, hubiera condiciones que se verían en África, pero no en Europa,
¿Qué significa todo esto? ¿Sí? ¿Por qué este impacto tan enorme de la pandemia en países que supuestamente pues, están en condiciones económicas tan adelantadas de nosotros? Pues por el impacto de una pandemia que fue también devastadora en muchos sentidos, ¿sí? ¿Qué significa que en países de América Latina, me quiero referir, por ejemplo, a Ecuador, pero no es el único caso? Teníamos nosotros fotos, teníamos videos de gente muriendo en las calles, cayendo en las calles. ¿O qué significa que ubicáramos en varios países procesos masivos de cremación, donde ya no había posibilidades ni siquiera de entierros individuales, sino que era la cremación masiva como una medida sanitaria? Esos de horrores, la verdad es que nosotros, fíjense qué privilegiados somos en México, nos enteramos por la prensa, nos enteramos por la televisión, pero realmente en México, sin dejar de ser de un enorme impacto, no minimizamos, pero no se vivieron esas situaciones tan extremas. Y yo digo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo quiero llevarlo a un escenario complementario. ¿Qué habría pasado en este país si el PRI y el PAN hubieran continuado gobernando a nivel del gobierno federal? Estas escenas dantescas que estoy señalando y muchas más se hubieran presentado en México. Sin embargo, como no se presentaron, entonces se da como la normalidad. Hay una pandemia terrible y ahí vamos capoteándola. Pero esa forma de transitar no se hubiera dado si no hubiera sido gracias al gobierno de Andrés Manuel, que supo a tiempo canalizar los recursos, los apoyos, la organización social en el ámbito médico, para que un sistema médico destrozado pudiera responder a las necesidades de la población. Yo les aseguro que de haber continuado gobernando el PRI y el PAN, hubiéramos tenido con toda seguridad fraude de vacunación por todos lados, ¿sí? Falsas vacunas. ¿Sí? Hubiéramos tenido un aparato de propaganda de Televisa y Televisión Azteca sistemáticamente acompañando cualquier error del gobierno, ocultando, limitando, fraccionando la realidad para que el aparato, que eso ha sido su papel siempre, porque ellos son los que estaban en el gobierno total, ¿sí? Avalando y oscureciendo cualquier realidad para poder avanzar en el refuerzo del gobierno del PRI y el PAN, como siempre lo habían hecho. Pero algo más que me parece terrible y que seguramente hubiera pasado, que es que todo este tema de la vacunación y toda la salida hubiera sido causa de enormes fortunas. Miren, cualquier problema en grande que tenía la sociedad mexicana, como los terremotos, como inundaciones, siempre salían de ahí grandes fortunas con los administradores que el gobierno decidía o dedicaba para resolver esos problemas, ¿sí? Entonces, es más, incluso muchos de esos funcionarios eran los que iban para proveer a la sociedad y luego aparecía el mercado negro de alimentos o de materiales para enriquecerlos todavía más. Yo les aseguro que en México ya hubiera un mercado negro de vacunas, ya se cotizarían las vacunas en diversos precios de acuerdo a los demandantes. Toda esa es la realidad que el PRI y el PAN venía desarrollando en este país. Y sin embargo, nada de eso afortunadamente se dio, ¿sí? Obviamente la pandemia no deja de ser un acoso a la sociedad, pero fíjense que cuando empezó el tema de las vacunas, yo veía cómo todos los bots se burlaban del proceso mexicano de vacunación y decían, ya llegaron, el primer día recordarán que llegaron creo que cerca de 500,000 de vacunas y decían 500,000 de vacunas y ahora solamente nos faltan 128 millones de vacunas más, ¿sí? Y al rato llegaba otro poquito y hacían la cuenta, mira nada más lo que hay. Hoy que es evidente que se ha hecho un gran esfuerzo y se ha ya avanzado en varias etapas de vacunación, esos ataques se han limitado. Ahora agarran por otro lado los ataques, pero eso no hay que dejar de percibirlo. Es una realidad, ¿sí? Que hay que tomarla en cuenta. Pero hay algo más que dice Alejandro y que me llama mucho la atención, porque puede ser cierto. Nosotros en los años 70 y 80 decíamos, frente a la compra del voto,
tomen lo que ellos les dan, pero voten por la izquierda. Y hoy efectivamente ellos pueden decir algo similar, pero fíjense que yo veo ahí un gran avance. Hoy muchísimos sectores de la población saben que todos los programas sociales no son una dádiva, y menos una dádiva temporal. Ya saben que es un derecho, que no depende del gobierno, porque el gobierno hasta cierto punto impulsó esas medidas, pero se legalizaron. Y hoy todas esas, la beca para las personas de la tercera edad, para minusválidos, para personas en condiciones de necesidades específicas, son un derecho. Y por lo tanto, ¿qué ha dicho Andrés Manuel? Sí, lo que hay que cuidar es que no cambien las leyes, porque eso ya no es una dádiva, no es un regalo, no es una compra. Eso ya está en la ley. Y es evidente que eso nos permite contar con contingentes de ciudadanos que estarán cada vez más conscientes, más claros, que de lo que se trata es de profundizar un proceso de transformación social que haga precisamente que las dádivas no lo sean, que haya una valoración de por qué esta sociedad ha empobrecido a sectores enormes de la población y se adquieran derechos y nuevos derechos que vengan a generar condiciones para una sociedad más justa, una sociedad más ética, una sociedad comprometida con los intereses de toda la sociedad en su conjunto. Yo digo que eso es lo que es muy difícil de valorar. ¿Hasta qué punto estos mensajes, que no son propagandísticos, ¿sí?, sino que son cambios efectivos, han logrado penetrar en la sociedad? Y ahí es donde es difícil valorarlo. Es difícil valorarlo. Yo quisiera señalar en esto para preguntarles, miren, en este momento hay, dijéramos, en esta cuestión de que se gana por poco, por mucho, que de manera general los analistas, mayoría de analistas de las encuestas, señalan que Morena no va a poder alcanzar la mayoría de 2/3, la mayoría calificada, ¿sí? No va a poderlo alcanzar ni siquiera con aliados. Y la mayoría de estos analistas y de estas encuestadoras señalan que Morena muy posiblemente esté alrededor de 210 a 230 diputados, que sí va a alcanzar la mayoría simple, o el 50% más uno, a partir de la votación del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Entonces sí estará en una mayoría de 260, 270, o hasta podría estar un poquito más arriba, ¿sí?, de diputados. Pero para que la mayoría calificada, esa no se puede alcanzar, ¿no? No se podrá alcanzar. Y en materia de gobernadores, se habla que muy probablemente Morena pueda alcanzar las 10 gubernaturas. Y se dan de alguna manera como perdidas la gubernatura de San Luis Potosí, la de Nuevo León, la de Querétaro, y en fuerte disputa Campeche y casi perdida Baja California Sur, ¿sí? Así es como más o menos la mayoría de los analistas coinciden, ¿sí? ¿Ustedes cómo verían este resultado electoral, ¿sí?, en cuanto a las posibilidades, por dónde nos estaríamos moviendo en un futuro próximo en cuanto al resultado electoral? Y obviamente después a mí me gustaría mucho plantearles, les adelanto la pregunta, es ¿qué perspectivas tendríamos como gobierno de la Cuarta Transformación en una y otra situación? ¿Sí? Con una mayoría cómoda e incluso de una mayoría calificada, o en una mayoría que puede darse, pero acotada, porque está en función de estos aliados, particularmente el Verde y el PT. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ves, Marcos? Bueno, es muy certera tu pregunta, y yo creo que es la misma pregunta que se hacen en todos en la sociedad. Porque no hay que olvidar que si esta elección quedara muy cerrada, el Instituto Nacional Electoral sería determinante para reconocer triunfos no legítimos de la oposición y colocar en una situación muy difícil a México.
Ahí Andrés Manuel López Obrador, en una de las mañaneras, creo que antier, dijo, pero no se olviden lo que pasó en Bolivia. Que creen ustedes que pueden, a través del sistema judicial, no lo dijo así, pero yo entiendo que esto quiso decir, a través del sistema judicial alterar los resultados y se pueden encontrar con un movimiento social en las calles exigiendo que se cumpla con el reconocimiento mayoritario del voto. Este es un escenario en el que nos podríamos ver también el lunes, aunque yo soy optimista, no creo que lleguemos a esos niveles. Efectivamente, la votación de 2018 fue de arriba del 60%, estas son elecciones intermedias, se que calcula que llegaríamos al 50% porque es una elección muy grande, pero el 50% es altísimo de la votación, sobre todo en la elección intermedia. Entonces, aquí lo que tendríamos que señalar es la ausencia del partido. ¿Dónde está Morena? ¿Dónde está Mario Delgado? Es decir, porque nosotros al iniciar este proceso teníamos garantizado que íbamos a ganar la mayoría de las candidaturas, incluyendo Nuevo León, que es uno de los más disputados. Y es por falta no solamente de la selección de los candidatos bajo un método que no es el mejor, con el apoyo del Tribunal Electoral al que hoy se cuestiona por el propio Mario Delgado. ¿Por qué? Es decir, ¿dónde está la dirección política que en este momento señale lo que tú justamente estás diciendo? ¿Cómo es posible que el partido no salga a decir que lo que quería el PRI, el PAN y el PRD es que se aumentara el IVA, que se tomaran los recursos de los programas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de Sembrando Vía, de apoyo a los estudiantes y otros programas, y que estos se dedicaran al enfrentamiento, que se tuvieran como recursos para apoyos, que esto, junto con la contratación de nueva deuda, se utilizara para apoyar a las grandes empresas asociadas fundamentalmente al gran sistema financiero internacional. Esta era la gran propuesta de ellos, que se contratara deuda, sí, que los recursos, se redujeran los recursos de apoyo de los programas y que además, que que además se aumentara el IVA, como lo hizo en su momento el expresidente Calderón, y que con esto se podría enfrentar la crisis. Esa fue su gran propuesta. Sí. Hoy no se aumentó el IVA, no se contrató nueva deuda, no se redujeron los apoyos y se contó con esta política de honestidad, con los recursos suficientes para comprar las vacunas. No es cualquier cosa comprar las vacunas en un mundo en donde había escasez hasta de las caretas, de las, de las batas, por no hablar de los ventiladores, que por cierto ya se producen en México. Como tú decías, con esta política, Andrés Manuel López Obrador, con una política correcta, ha sacado adelante la crisis sanitaria. Más aún, la crisis económica. Los países del mundo, España, Italia, todos ellos, incluyendo Estados Unidos, contrataron deuda para poder enfrentar la crisis económica. Y esto ya tiene un costo político en sus propias economías. Por lo tanto, no es gratuito que hoy se hable de el propio Banco de México, hable del crecimiento, que esperan un crecimiento del 7% del Producto Interno Bruto. Esto lo tendría que decir el partido, cuando toda la derecha decía que íbamos a tener crecimiento negativo, ¿lo recuerdas? Y eso lo decían hace un mes, hace muy poco tiempo. Es decir, ¿dónde está el partido? ¿Dónde está Morena para decir,
porque también tú señalas, ha habido errores, Alejandro lo señala. Por ejemplo, uno de los sectores que hoy no está saliendo a votar decididamente por la Cuarta Transformación son las mujeres. No están saliendo a votar tampoco por la derecha, pero el partido debe ser necesariamente defensor de los derechos de la mujer. El movimiento feminista es totalmente revolucionario y Morena debe de defender los derechos de la mujer. También Andrés Manuel acaba de declarar que va a poner él especial atención en las víctimas de la violencia. Esto lo declaró la semana pasada, de los desaparecidos. Es decir, pero vuelvo a insistir, ¿dónde está Morena? En esto que estamos nosotros discutiendo. Es muy interesante, además, como dice mi amigo Alejandro Quintero, no olvidar el escenario internacional, ¿no? Porque el 6 de julio se va a decidir si la riqueza de los mexicanos se distribuye entre los trabajadores, los campesinos, los pobres de la ciudad y el campo, o va a seguir trasladándose al extranjero como ganancias. Esto es lo que se está discutiendo. Y también se está discutiendo la posibilidad de que México, junto con otras naciones, defienda los derechos de soberanía y los recursos de cada una de sus naciones para acabar con esa vergonzosa rapiña de Estados Unidos y de los grandes capitales europeos que se llevan todas las ganancias para invertir en sus países. Con eso yo veo con optimismo también lo que sucede en Perú, en donde un dirigente como Pedro Castillo, dirigente campesino, el próximo domingo también podría ganar la presidencia de la República y cambiaría también el panorama internacional. Hoy nosotros tendríamos que decir, ¿dónde está Morena? ¿Dónde está la dirección de Morena? ¿Por qué no acompañan a Andrés Manuel López Obrador y señalan lo que tú decías, Alejandro Quintero? Esta gran crisis económica va llena, usted decía, la crisis sanitaria va llena de lágrimas, man. ¿Cuántos de nuestros amigos fallecieron? ¿Cuántos familiares nuestros, entrañables amigos también, perdimos en esta pandemia? Y también esta crisis económica que está reflejándose en un gran despido a nivel internacional de trabajadores. Por ejemplo, los bancos españoles que se fusionaron, Santander, Caixa, me parece, van a despedir a miles de trabajadores en España y desde luego ya se está sintiendo esta crisis en el sistema financiero nacional que repercute en los despidos de trabajadores. Es decir, ahí es donde tendríamos que necesitar a Morena. Por eso en esta elección no nos gusta la conducción de la dirección del partido. No estamos de acuerdo en muchos de los candidatos a gobernadores, a presidentes municipales, a diputados federales o locales. No debemos de abandonar nuestra visión crítica a ellos, porque además no los vemos discutiendo los problemas de la nación. Pero lo que está en juego es mucho más importante. Por defender los derechos laborales de los trabajadores, de los campesinos, de los pobres de la ciudad y del campo, tendremos que salir a votar este 6 y también a defender el triunfo si es necesario en las calles. Eso es lo que nosotros debemos de plantear como una propuesta de la izquierda dentro de Morena y por fuera de Morena, a defender el derecho del voto de los mexicanos. Es lo que yo quisiera comentar. Alejandro, ¿cómo verías tú estos temas? Primero quiero hacer hincapié en que he defendido y voy a seguir defendiendo la política social del actual gobierno. Me parece que es sustancial en un país, en una crisis económica, en una sociedad empobrecida, sin una política social de esta naturaleza, que no le gusta para nada a la derecha, sería terrible la situación para millones, más terrible todavía. Entonces yo voy a seguir defendiendo esta política social porque me parece fundamental
y totalmente necesaria. Asimismo, defiendo la política sanitaria del gobierno federal. Yo creo que ha sido muy congruente, muy adecuada. La derecha brinca y dice y la critica y todo. Pero pues cuando tengan el poder, pues que hagan su propia estrategia. Ahorita que se jodan, no lo tienen, no lo tienen. Y vamos a, la idea es esa, refrendar que que no regresen para que no lo sigan teniendo. Pero es una política sanitaria adecuada, ya lo manejaste, lo planteaste muy bien tú, José Antonio y Marco, todo este planteamiento de diversas acciones del gobierno federal, pues son suscribibles, estamos de acuerdo completamente con eso. Sobre todo en cuanto a la política sanitaria, hay que recordar que durante varias semanas hubo campañas electorales. Y más allá de lo que digan, por favor, pues están las fotografías y los videos, va a haber un rebrote en contagio, lamentablemente, y se van a tener que seguir destinando altos recursos precisamente para poder atender. Porque no es posible que hagas una caminata, un meeting con miles de personas y creas que no va a pasar nada. Por favor, eso es una ingenuidad. Los rebrotes en una pandemia son naturales en la medida de la interacción social. Se va a necesitar seguir canalizando mucho dinero del gobierno, de los recursos públicos, pues a lo que se viene después de las campañas. Entonces quiero señalar eso, la defensa de esos dos aspectos. A ver, sobre la cuestión del voto, ¿por qué yo tengo cierta, pues si no una actitud negativa? Lo que me interesa es problematizar, porque la experiencia de 1991 fue muy triste, la comentaba hace unos días con José Antonio. Cuando nace el PRD, más bien, cuando se da la elección del 88 con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia, pues el IFE, perdón, la Comisión Federal Electoral en aquel entonces planteó que había alcanzado el 37%, oficialmente fue lo que le dieron. Pero no aceptaron el triunfo, se lo dieron a Salinas de Gortari. La gente se organizó, cientos de miles de personas en carreteras, calles, plazas, etcétera, tomando el poder popular y el poder territorial, pues simplemente obligó a la formación de un sujeto histórico como era el PRD. Curiosamente, en el PRD la idea generalizada era que en la elección del 91, 3 años después, se iba a repetir automáticamente lo que había sucedido en el 88. Y la realidad, pues, fue un frentazo terrible, porque la votación del PRD, el partido que había nacido el 6 de julio, esa era una de las consignas, pues simplemente cayó alrededor del 6-7%, si no mal recuerdo, del 37 al 7%. Por lo tanto, también esa experiencia debe de servirnos para algo. La votación del 2018 difícilmente se repite en el 2021 por todo lo que se ha comentado aquí. Porque la gente tiene memoria histórica, porque el miedo y la angustia que han explotado la derecha desde sus medios de comunicación machaconamente, pues el miedo y la angustia tienen un peso específico en la subjetividad de la gente. Desde no ir a votar porque te puedes contagiar, hasta decir, es que tus muertos, más allá de lo por la que haya pasado, sin demostrarlo en alguna forma, tus muertos por COVID son culpa del gobierno. Y la gente lo cree, mucha gente lo cree, otras evidentemente no, estamos ahí diferenciadas. En ese sentido, quiero rescatar la importancia y la fuerza del voto. Fíjense, en 1933, el agarrón en Alemania, el agarrón electoral era entre el Partido Nacional Socialista, que llevaba como candidato a Hitler para la
para ser primer ministro, y el Partido Comunista Alemán. Y a mí me encanta la propaganda que hacía el Partido Comunista Alemán en 1933, que decía, votar por Hitler es votar por la guerra. Hitler ganó la elección, 17 millones de votos, que en aquel entonces era una barbaridad, 17 millones, y lo convierten en primer ministro, 1933. 6 años después, Alemania entraba a la guerra. Esa es la fuerza del voto para bien o para mal. Quien crea que simplemente votar es para los buenos, pues no, eso no existe. El voto es importante en sí mismo. Y me voy con los Estados Unidos en el 2016 y el 2020. Hay que hacer América nuevamente grande, dice Donald Trump. Bueno, cualquier analista serio, objetivo, pues diría, eso es una barbaridad. Sin embargo, masivamente votaron por Trump. Ganó la elección Hillary Clinton, ganó la elección popular, pero por el modelo electoral norteamericano quedó Trump. El problema es que Trump ganó muchos millones de votos. Y se viene el 2020 con Biden como candidato por el Partido Demócrata, y solamente fue a la fuerza y a la importancia de los votos que se logró detener a la ola trumpista, que era, bueno, asustó inclusive al establishment norteamericano, lo asustó, lo cual es mucho decir. Y Biden sacó 81 millones de votos. Le ganó la elección. Sí, pero discúlpenme, Trump en esta pasada elección, a pesar de haber perdido, sacó 74 millones de votos, que son, y dice Trump, pues nos vemos en el 2025, con justa razón. Esa es la fuerza y la capacidad y la importancia estratégica del voto. Con esos dos ejemplos, pero podríamos poner otros muchos, pues pongo México. Oigan, lo del 2018 fue realmente apabullante, pero apabullante no para la derecha mexicana, fue apabullante para la inteligencia electoral, fue apabullante para la izquierda, fue apabullante para casi cualquier persona pensante, porque nunca nos imaginamos que iba a haber 30 millones de votos a favor de Andrés Manuel. El voto demostró su valor estratégico. Porque si hubiera sido una elección cerrada, seguramente hubiera habido muchísimos problemas para lograr que se hubiera aceptado la presidencia por el lado de Andrés Manuel. Estamos en el 2021, parece que el tiempo no cambia, estamos igual. Si no logramos ampliar la diferencia entre los votos de la derecha y el bloque obradorista, si no logramos hacer eso, se nos va a complicar, ya lo han comentado con certeza José Antonio y Marcos, porque los órganos electorales siguen respondiendo a intereses particulares muy extraños, muy que no sabemos, aunque nos queden claros, y eso nos puede complicar mucho. Pero además porque en las candidaturas del bloque gobernante va mucho chapulín, que sin bronca y con dinero mediante, sin bronca va a pasar, se va a brincar para la derecha. Entonces, necesitamos urgentemente recuperar el valor, reforzar el valor estratégico del voto, porque va a ser la forma en que logremos que esta elección nuevamente refrende no solo a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, que refrende el proyecto de lo que dije al principio, la estrategia sanitaria del gobierno federal frente a una pandemia que no termina y va a seguir cobrando víctimas, empleos, trabajadores, dolores, penas, etc. Pero también va, si perdiéramos,
pues va a tener la capacidad para afectar el proyecto estratégico de Andrés Manuel. Y los programas sociales, la política social, la política de soberanía energética del gobierno obradorista, pues va a quedar entredicho. Yo rescato eso, nos debe de quedar bien claro y comentar en todos lados. Es el voto hoy más que nunca importante, precisamente para mantener el proyecto de nación que se inauguró en el 2018. Si no entendemos eso, compañeros, compañeras, pues entonces regresemos a nuestras casas. Es fundamental convencernos y convencer a otra mucha gente de que hoy, más allá de lo que sea, luego arreglaremos cuentas en Morena, me queda claro, en la izquierda inclusive, pero hoy el voto es nuestra arma fundamental. Bien, compañeros, estamos propiamente, este programa, sábado, 8 de la noche, se inició. Estamos a unas horas de que se inicie este proceso de elecciones que traerá consecuencias importantes para el país. Yo quisiera concluir el programa pidiéndole a Marco y pidiéndole a Alejandro que en un minuto, poco más, poco menos, nos diera su mensaje central. ¿Cuál sería en este momento la clave fundamental de comunicación hacia todos los compañeros, compañeras que nos están viendo? Marcos. Pues digo, creo que en un minuto es bastante tiempo, porque lo que tenemos que decir que lo que estamos jugando es nuestro propio futuro. Es el futuro de todos y cada uno de los que vivimos en México. Salir a votar es salir a construir un nuevo futuro, a participar entre todos, a tomar en nuestras manos el poder. Tenemos que salir, es fundamental que en esta votación estemos todos presentes. Quiero terminar con una reflexión. Hitler también asciende al poder porque no hay una unidad entre el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata Alemán. Ese error del Partido Comunista fue terrible porque le permitió el ascenso. Y también que no olvidemos que estamos en un mundo en movimiento. Es un proceso histórico. Estamos en un proceso en donde lo que sucedió y lo que está sucediendo en Estados Unidos con el ascenso de Trump y su derrota es producto de una gran crisis económica y una profunda movilización social que se está dando en los propios Estados Unidos y que se expresan mucho con el movimiento de una corriente socialista por primera vez en el Partido Demócrata. Es decir, estamos viendo que el mundo está en movimiento y que en ese proceso histórico, como decía, yo termino con esto, soy maestro, como les digo a mis alumnos, imagínense que están en la época de la independencia y que ven a Hidalgo. Súbanse a su caballo y acompañemos a Hidalgo, acompañemos a la Cuarta Transformación en este que es nuestro momento. Muchas gracias. Alejandro, ¿cómo ves? ¿Te vas a subir al caballo? Mínimo, mínimo. Miren, a pocos días de una nueva cita con la historia, mientras la derecha propone un salto al pasado, el obradorismo enarbola e encabeza el presente. En este contexto, es necesario votar por el presente, sin dejar de trabajar y de mirar hacia el futuro. Que quede claro, ni un voto al cinismo y a la rapiña de la derecha. La demagogia es el alimento favorito de los cínicos y de los oligarcas, los nutre y los fortalece. Y en tiempos electorales, la demagogia, se reproduce como virus. Por ello, este 6 de junio nuestro voto debe ser consciente y razonado, sin miedo, sin complicidad. Un voto en contra de la degradación del medio ambiente, en contra de la explotación económica de los otros, en contra del autoritarismo y el individualismo, de la cosificación de las personas y de la mercantilización de las relaciones, en contra del neoliberalismo y la globalización salvaje. Ahora en positivo,
un voto a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, por un país más próspero y mejor, por un México más justo, más libre y democrático. Por todo ello, que quede claro, ni un voto a la derecha. Muy bien. Compañeros, pues yo quisiera, antes de cerrar, nada más como una conclusión, señalar 4 aspectos claves de manera muy sintética. Primero, tomando como referencia lo que decía Alejandro respecto a Alemania, yo creo que si quisiéramos sintetizar, diríamos que un voto por el PRIAN en este momento es votar por la corrupción incrementada, porque hoy ya está claro quiénes son, ya está claro que están unidos los proyectos más nefastos que han hundido a este país. Si se vota por ellos, ellos se sentirían como recobrando un poder que siempre fue de ellos, pero además ya enseñaron lo que son y no tendrían ningún límite para seguir apretando a este país hasta la asfixia y, por qué no decirlo, quizá hasta la muerte, porque el país a ellos no les interesa. La primera. La segunda, miren, yo estoy claro que hay muchos morenistas, muchos militantes disciplinados, congruentes, honrados, que ven muy mal a la dirección actual. E incluso la dirección a sus errores ha agregado que el eje de las campañas ha sido Mario Delgado presentándose en todos lados como si fuera un hombre que gozara de prestigio y popularidad. Yo, como muchos militantes de Morena, les digo, ese es un mal menor, compañeros, ¿sí? No estamos votando por Morena y por Andrés, por Mario, sino que votamos por Morena, por la Cuarta Transformación y por Andrés Manuel, para apoyar a Andrés Manuel, no por Mario, sino a pesar de Mario, asumiéndolo como una cuestión hasta cierto punto irrelevante en el gran contexto en el que estamos. Que eso no obstruya su decisión de votar. Tercero, miren, creo que lo decía ya Marcos, el tema de que hay una serie de poderes al acecho que están viendo cuál es el resultado de la elección. Por ejemplo, el Poder Judicial. Allí hay una gran lucha entre jueces que han sido congruentes y honorables y otros muchos que están al servicio de la mafia del poder. Por eso es muy importante que se gane con la mayor contundencia, porque eso va a generar la posibilidad de que incluso muchos que acechan se den cuenta que el pueblo está de pie, articulado y actuante. Por eso es muy importante poder votar y ganar con el mayor margen posible. Y por último, una cuestión que parece contradictoria, pero no lo es. Miren, la verdad es que muchos compañeros de la izquierda, dentro y fuera de Morena, estamos claros que hay que recuperar una actitud crítica, cuestionadora, analítica del partido, del gobierno, de los gobiernos emergentes incluso de Morena, y pensamos que a esa etapa tenemos que arribar muy rápidamente. Pero digo que es contradictorio porque por una parte se tiene que apoyar con todo al gobierno en este momento, con todo el proyecto de la Cuarta Transformación y aún a candidatos que tengamos cierta duda. Porque en la medida en que la Cuarta Transformación y que el gobierno de Andrés se fortalezca con la mayor posibilidad, entonces será mucho más fácil desarrollar la crítica desde la izquierda. En muchas ocasiones, si nuestro gobierno está endeble, si estamos viendo que hay una serie de elementos nocivos que están al acoso de la fortaleza, pues nosotros tenemos que ser solidarios con nuestro proyecto. Pero si logramos que nuestro proyecto tenga estabilidad, tenga fuerza, tenga margen para poder moverse con mayores impulsos, entonces se incrementa la crítica interna, la crítica de izquierda, la crítica constructiva, la crítica que nos va a permitir construir más rápidamente este proceso. Por eso, a los compañeros más abnegados, más consecuentes, más trabajadores, más honestos, ¿qué les pedimos? Compañeros, es el momento de votar por Morena, sin duda, sin ningún tipo de reserva. Vamos a minimizar a las fuerzas de la derecha, que eso es lo que nos va a permitir que emerja con toda su fuerza el pensamiento crítico adentro y afuera del partido de Morena.
Yo les agradezco enormemente, compañeros, haber participado en este evento, en esta reunión, y espero que también contemos con ustedes en un futuro próximo, porque tenemos que hacer un balance de todo este proceso y tenemos que empezar a discutir las nuevas tareas y las nuevas iniciativas. Y ojalá sea bajo la base de un gobierno fortalecido, de un Congreso mayoritariamente a favor de Morena, y porque eso nos va a dar posibilidad de ser muchísimo más ambiciosos en lo que viene para este país. Gracias y un abrazo a todos los compañeros que nos escuchan, compañeras, y sobre todo en este momento a nuestros amigos Alejandro y a nuestro amigo Marcos. Gracias a ti por invitarnos, amigo Rueda. Gracias, Alejandro. Cuídate. Bueno, y no dejen a todos los compañeros que nos ven de esperarse a continuación para que podamos escuchar al maestro Armando Bartra, que como siempre, muy certero en sus visiones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, perdón. Hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Esta una reflexión que yo quisiera compartir con ustedes, muy breve, serán apenas unos minutos. Y quisiera continuar con las que inicié ya en otras cápsulas, que es un intento de pensar la pandemia, de pensar lo que implica para nosotros, los de izquierda, la COVID-19. Reflexionar sobre la pandemia desde la izquierda. Los que somos de izquierda, los que tenemos ideología, los que nos adscribimos a alguna doctrina social, algún sistema de pensamiento social, es muy frecuente que nos movamos impulsados por nuestras ideas, por nuestro pensamiento, por ciertos conceptos en los que creemos, a favor de la justicia, a favor de la equidad, a favor de la democracia, a favor de la libertad, en contra del imperialismo, en contra del capitalismo, en contra de los malos gobiernos, en contra de los megaproyectos. Pero a quienes nos movemos por ideas de izquierda, a veces se nos olvida que el compromiso social, lo que nos hace de izquierda, el punto de partida, no son las ideas, no son los conceptos, no son las doctrinas, no son los sistemas de pensamiento. Lo que nos hace de izquierdas, lo que nos hace gente comprometida socialmente, es la solidaridad. La solidaridad con el humillado, la solidaridad con el ofendido, la solidaridad con el explotado, la solidaridad con el enfermo, con el sufriente. En nombre de las abstracciones, grandes palabras, socialismo, anticapitalismo, antiimperialismo, se nos olvida a veces el dolor. Y la pandemia que nos enfrenta a la enfermedad, al sufrimiento, a la muerte de millones y millones de personas, muchas de las cuales no son cercanas, están en nuestro entorno. La amenaza de muerte sobre nosotros mismos nos debe llevar a una reflexión, a la reflexión de que el primer compromiso, el punto de partida de los que somos de izquierda, de hecho de todos los seres humanos, pero muy particularmente de quienes nos decimos de izquierda, que el punto de partida es compartir el dolor, es tratar como podamos, como esté en nuestra mano, de reducir el sufrimiento, de alejar la muerte o de minimizar los casos inevitables de muerte. En las grandes crisis, en los terremotos, en las pandemias, en las recesiones económicas terribles, en las grandes sequías, en las inundaciones, lo primero es la solidaridad. No podemos ir con el que está bajo los escombros y lo tratamos de ayudar a que salga de ahí, a explicarle que el sistema es el culpable de que ese edificio haya caído, aunque sea cierto, aunque sea verdad.
No podemos al que está a las puertas de un hospital tratando de ingresar porque ya no puede respirar, explicarle que el acceso a este hospital se le dificulta porque el sistema neoliberal redujo los sistemas públicos de salud. Aunque esto sea verdad. No es el momento, no es la forma. La solidaridad aquí y ahora con el sufriente. No la difusión de nuestras ideas, no la confrontación con nuestros enemigos, no el impulso a nuestras causas, causas que son justas, ideas que son válidas, enemigos que son reales, pero hay que entender que no podemos instrumentalizar el dolor, instrumentalizar la desgracia para hacer avanzar nuestras causas. El punto de partida es enfrentar el sufrimiento, es tratar de aliviar el dolor. Y esto servirá a nuestra causa. Y no si ponemos por delante los conceptos, las abstracciones, las ideas. La derecha que por definición no es antisolidaria, no solo no es antisolidaria, es antisolidaria. Lo está haciendo en México, muy particularmente en México. Está utilizando el dolor, el miedo, la angustia, la enfermedad, la muerte, para llevar agua a su molino, para llevar agua a sus causas. Instrumentaliza la enfermedad para atacar al gobierno, responsabilizar al gobierno y con ello abonar su causa retrógrada, su causa conservadora, su causa de derecho. Que lo haga es natural, era de esperarse. En eso están los medios de comunicación masivos en su enorme mayoría. Está buena parte de quienes utilizan las redes sociales para denostar. Ahí está, instrumentalizando, utilizando, montándose sobre el dolor que provoca la pandemia para abonar su causa. Lo están haciendo porque son de derecha, lo están haciendo porque no son solidarios, lo están haciendo porque en verdad, a ellos no les preocupa el dolor, aunque se llenen la boca hablando de los enfermos y hablando de los muertos. No caigamos nosotros, no caigamos los de izquierda en lo mismo. No utilicemos las crisis con su carga de sufrimiento, con su carga de muerte, con su carga de dolor para abonar nuestras causas. Aunque nuestras causas sean justas, hay momentos para las cosas. La pandemia y sus secuelas nos recuerdan que para los de izquierda lo primero y lo más importante siempre es el dolor. Que lo primero y lo más importante es reducir el sufrimiento. Que para la izquierda lo más importante es reducir la pobreza, es reducir la marginación, es reducir la vulnerabilidad. Que esto es lo fundamental y esto es concreto, esto es tangible, esto se refiere a personas específicas que están en nuestro entorno. Y esta lección, creo, que vale para la pandemia, en una crisis, en un terremoto, en una generalización de la enfermedad y de la muerte y del sufrimiento. Vale también para otros terrenos, para los terrenos generales de la política. Quienes diciéndose de izquierda, por ejemplo, y los hay hoy, escúchenlos por ahí, se escuchan por ahí, atacan a un gobierno o a un sistema o a una política, no por su capacidad de ayudar al sufriente, no por su capacidad de reducir el dolor, no por su capacidad de aliviar la pobreza, no por su capacidad de hacer menor la injusticia, sino por sí ese gobierno o las acciones de ese gobierno coinciden o no coinciden con ciertos conceptos. Parece absurdo lo que yo estoy diciendo, pero hay muchos compañeros de izquierda muy apreciables, muy estimados, que juzgan a este gobierno, al gobierno de la Cuarta Transformación, juzgan a los gobiernos progresistas de América Latina, los que fueron y los que son, no por si estos gobiernos están aliviando el dolor, no por si estos gobiernos están reduciendo la injusticia, no por si estos gobiernos están minimizando la vulnerabilidad, no por si estos gobiernos están sacando gente de la pobreza, no por si estos gobiernos están concediendo o permitiendo que la gente acceda a espacios de poder y por lo tanto de dignidad y de autorreconocimiento y de autoestima. No los están juzgando por eso. Los están juzgando por, sí, según ellos,
son o no son debidamente anticapitalistas. Algunos lo están juzgando porque según ellos no son suficientemente socialistas. Y esta gente que dice, este gobierno no me gusta porque no es un gobierno anticapitalista, este gobierno no me gusta porque no está construyendo el socialismo, este gobierno no me gusta porque no coincide con los conceptos que yo profeso, con la ideología que yo tengo, no me importa si este gobierno está o no sirviendo a la justicia, no me importa si este gobierno está o no sacando a gente de la marginación, no me importa si este gobierno está o no aliviando el sufrimiento. Esta gente no es gente de izquierda. Esta gente es gente que pone la doctrina, que pone la abstracción, que pone los conceptos por delante de la solidaridad. Y la gente de izquierda es ante todo solidaria. La gente de izquierda se mueve fundamentalmente por la solidaridad. La ideología, el pensamiento, las ideas son útiles. Claro que son útiles. No solo son útiles, son fundamentales. Algunos nos hemos dedicado a desarrollar o tratar de desarrollar las ideas, el pensamiento, los conceptos críticos, ¿por qué no? Una ideología, quizás una doctrina, un sistema de pensamiento, pero no sustituyen a la ética. La doctrina, la afiliación política no sustituye el compromiso ético, el compromiso con el sufriente, la solidaridad, el acompañar al que sufre el dolor y compartir con él su dolor y tratar de reducir este dolor y este sufrimiento. Lo demás está bien, lo demás es importante, pero viene por añadidura. Si somos de izquierda, pongamos por delante la solidaridad, sobre todo en momentos como los de la pandemia, en donde la exigencia mayor es ser solidario, es ser empáticos, es compartir con el sufriente. La crítica al sistema está ahí, la crítica al orden social injusto está ahí, la crítica a nuestros enemigos está ahí, pero no utilicemos la crisis, no utilicemos el dolor para aunar a nuestras causas. Nuestras causas son legítimas, sí se apoyan en la solidaridad, sí se apoyan en un compromiso ético, no al contrario. Y me temo que la derecha, no me temo, estoy claro de que la derecha está utilizando e instrumentalizando el dolor. No lo hagamos desde la izquierda. Por el hecho de que nuestras causas sean justas, no nos permiten instrumentalizar, no nos permiten utilizar el dolor como una coyuntura favorable a nuestros valores. Seamos solidarios, tratemos de minimizar en la medida de lo posible el sufrimiento, compartamos el dolor y en esta condición, en la condición de la pandemia, tratemos de reducir la enfermedad, tratemos de reducir la mortandad, tratemos de aliviar la pobreza que está causando y con ello estaremos abonando las ideas de izquierda. No utilicemos esto para abonar las ideas de izquierda. Esto no es ser de izquierda. Sería todo por el momento y seguiremos hablando de estos temas en otras cápsulas. Gracias.